tardes a todos y todas ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro segundo día de actividades del Séptimo Congreso Nacional y Tercer Internacional Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género AMAU 2021, organizado por la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas, que comenzó el día de ayer y sigue el día de hoy, 28 de mayo del 2021. Mi nombre es Michelle Ochoa y actualmente soy vicepresidenta y directora de Administración del CONEA México y seré moderadora de esta mesa 3B con tema vivienda y formas desiguales del hábitat. Recuerden que deben permanecer con sus micrófonos apagados hasta que sea su turno de participar y que su presentación es de 15 minutos. Cuando su tiempo esté por terminar, se les indicará con un sonido para que empiecen a cerrar su presentación. A continuación, daré una breve de nuestra primera parte. La doctora Eftigia Purnasao. Nacida en Atenas, Grecia, con una licenciatura en arquitectura por el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, Suiza, en 1979. Doctora en urbanismo por la UNAM, tiene una especialidad en procesos socioterritoriales, segregación y gentrificación, al que una adscripción institucional en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente reside en la Ciudad de México y su ponencia se titula Gentrificación, mezcla socioespacial y crecientes desigualdades. Voy a compartir pantalla, por favor. A ver, permíteme que... Aquí está. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes aquí en este congreso tan interesante. Mi plática va a ser sobre gentrificación, mezcla socioespacial y crecientes desigualdades. El núcleo y objetivo central en mi plática es presentar una cadena de razonamientos teóricos y algunas evidencias empíricas para desmitificar la segregación como fenómeno negativo debido a sus efectos en el incremento de las desigualdades múltiples. Bueno, empiezo con una hipótesis que voy a tratar de comprobar, que la segregación no es negativa. Eso lo fundamento en la idea de que la noción negativa de la segregación espacial por nivel socioeconómico induce a procesos de gentrificación y tiene efectos perversos para las mayorías de la población pobre, mientras beneficia al mercado inmobiliario y a algunos grupos privilegiados. Empiezo con una definición para saber de qué estamos hablando, muy general, de la segregación de Castells, que dice que es la tendencia a la organización del espacio en zonas con fuerte homogeneidad interna y fuerte disparidad social entre ellas. En este caso, la homogeneidad interna la vamos a considerar por nivel socioeconómico. Unas notas aclaratorias que creo que son muy importantes. No niego que existe la segregación, sino cómo se utiliza en el discurso teórico y sus implicaciones. Y coincido con Bourdieu cuando dice que en una sociedad jerárquica no hay espacio que no esté jerarquizado y que no exprese las jerarquías y las distancias sociales. Y otra nota aclaratoria, estoy hablando de una segregación por nivel socioeconómico exclusivamente, no estoy hablando de la segregación por rasgos étnicos, ni raciales, ni bajo la forma extrema del gueto. Entonces, el mito de la segregación se utiliza porque la utilizan como factor explicativo de las desigualdades urbanas. Y a pesar de que la segregación sí está correlacionada con espacios pobres, eso no significa que es la causa de esa pobreza. Entonces, las acciones para disminuirla incrementar la mezcla social detonan procesos contrarios a los prometidos. Ahora, unos pequeños antecedentes muy rápidamente. ¿Por qué la segregación? Vamos en la historia y vemos que la segregación tiene su origen en las ciencias sociales en los años 1920 en Estados Unidos. Se entiende en ese momento que es una nación que se está apenas conformando con gran cantidad de migrantes de diferentes etnias que llegan de todo el mundo. Entonces, es necesario
generar una cultura común y una cohesión social para garantizar una paz social. Se habla del crisol de culturas y de la mezcla espacial de esas etnias en el espacio como algo deseable, y entonces se habla en contra de su separación en el espacio y la segregación empieza a tener esa noción negativa. Ahora, a lo largo del tiempo y actualmente en los últimos años ha habido fuertes críticas a esa noción negativa de la segregación. Voy a mencionar a Sennett, Richard Sennett, un renombrado sociólogo, que dice que los efectos de la presencia de diferencias sociales, del llamado multiculturalismo, genera fragmentos desconectados, una ausencia de interacción y compromiso ciudadano y finalmente relaciones de tolerancia e indiferencia, pero de ninguna manera son relaciones positivas. Por otro lado, Bourdieu también se pone muy escéptico al decir que nos inclinamos en poner en duda la creencia de que el acercamiento espacial de agentes muy alejados en el espacio social, quiere decir el acercamiento espacial de grupos de diferente nivel socioeconómico, puede tener de por sí un efecto de acercamiento social. Entonces, y llega a decir muy enfáticamente que de hecho nada es más intolerable que la proximidad física de personas socialmente distantes. Esas son algunas referencias de críticos teóricos que están hablando de que no están de acuerdo de que la segregación como tal es un proceso, es un fenómeno negativo. Entonces, ahorita la ligamos con la gentrificación porque al querer mezclar los grupos sociales en el espacio, muchas veces llegamos a ese fenómeno que Clark lo define como un proceso que involucra cambios en la población usuaria del espacio de tal forma que los nuevos usuarios son de mayor estatus socioeconómico que los anteriores, y eso sucede, claro, junto con otros cambios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ha comprobado que la gentrificación, en lugar de minimizar las brechas sociales y las desigualdades, las está incrementando. Por ejemplo, para el sector popular, los efectos son un incremento en el costo de vida con la llegada de esos nuevos habitantes de mayor nivel socioeconómico, un detrimento en los servicios de ese sector popular, a pesar de que los servicios para los recién llegados se están mejorando, y finalmente un deterioro en las relaciones sociales. Por el otro lado, las minorías se están privilegiando como el mercado inmobiliario. Entonces, empezamos a cuestionar esa mezcla social que se da a través de la gentrificación y cuestionar también el mito del goteo, que muchas veces se dice que la llegada de habitantes con mayor nivel, mayor estatus socioeconómico, va a tener efectos colaterales positivos para la población inicial de menores ingresos. Y en ese sentido, como no pasa tal cosa, sino todo lo contrario, Harvey utiliza un concepto muy interesante que se llama redistribución regresiva. En lugar de redistribuir la riqueza y generar menores brechas, estamos incrementando las brechas y las desigualdades sociales. Voy a utilizar ahorita un ejemplo para tener también algunas evidencias empíricas de eso que les comenté, que es la parte teórica de la segregación y el cuestionamiento de su validez como fenómeno negativo. Es un estudio que hicimos en 2015, una encuesta representativa en la Ciudad de México, y pueden encontrar, el que quiere buscar más información, porque no me da tiempo adentrarme a la encuesta, esa publicación está en la página de las publicaciones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la pueden bajar gratuitamente. Entonces, vamos a ver algunos de los resultados, de los hallazgos que nos dio esa aplicación de la encuesta representativa para, primero, los de menor ingreso que permanecen en la colonia. En la gráfica de la izquierda pueden ver que en las barras de mayor nivel, donde el consenso de los vecinos es mayor, es en el caso, el más alto, de que el costo en la vida de la colonia ha incrementado debido a la llegada de nuevos habitantes de mayor ingreso. Y en segundo lugar de consenso, también los antiguos consideran que también la llegada de los nuevos ha impactado en un detrimento de los servicios como agua, drenaje y electricidad. Del lado derecho arriba podemos ver cómo ese incremento
del costo de vida, es interesante ver que también está aumentando en los casos donde identificamos un proceso de gentrificación más avanzado. Entonces, no solamente lo detectan como algo importante, sino que en los espacios donde la gentrificación está más madura, encontramos que sigue aumentando ese consenso de que el costo de vida está incrementando. Del lado derecho arriba podemos ver los problemas entre vecinos, que también al incrementar el grado de la gentrificación, los vecinos perciben que se incrementan los problemas. En la parte de abajo, donde tenemos esas barras de color azul, desglosamos las relaciones sociales en las preguntas que hicimos, si son solidarias, indiferentes, respetuosas, cordiales o conflictivas. Y llama mucho la atención que la predominancia, por lejos, el mayor porcentaje de la coincidencia en las respuestas es que las relaciones que se generan entre nuevos y antiguos vecinos son indiferentes. Recordemos lo que decía Sennett, que la mezcla social y la presencia en el espacio de diferentes grupos no va a generar relaciones positivas. Y del lado derecho abajo podemos ver otro aspecto que está hablando sobre el compromiso ciudadano. Aquí la pregunta fue si los vecinos se están organizando para resistir a los cambios que suceden en la colonia. Y vemos cómo, otra vez, al incrementar el grado de gentrificación, esa organización vecinal, ese compromiso ciudadano se está disminuyendo. O sea, quiere decir también el sentido de Sennett, que a pesar que su estudio lo hizo en Nueva York, vemos mucha coincidencia de los resultados que tuvimos en el caso de la Ciudad de México. Ahora, eso es para los vecinos que se quedan, permanecen en la colonia. Sin embargo, la gentrificación, uno de los efectos que tiene en la mayoría de los casos es que desplaza a las personas por todos esos problemas que vimos que se generan. No pudimos seguir a los desplazados. Hicimos entonces una pregunta indirecta, si sabe usted de algún vecino que se haya visto obligado a irse de la colonia. Y vemos, aunque el porcentaje de sí es bajo, es 17% en la gentrificación ligera, vemos cómo se está incrementando claramente al avanzar el grado de gentrificación. Pero uno podría decir, bueno, eso de desplazarlos a la periferia, aunque las periferias son espacios más pobres en accesibilidad y en servicios, también tenemos otro agravante. Del lado derecho pueden ver los resultados de una encuesta que se hizo a nivel nacional, donde se preguntó a la gente, la mayoría de las personas que le podrían dar algún tipo de ayuda son de la misma colonia que usted, y vemos claramente cómo las personas de menores ingresos contestaron en un 40.5% de que sí. O sea, eso quiere decir la importancia que tiene el entorno a la vivienda de las personas para generar redes de apoyo que muchas veces sortean otras deficiencias como ingreso, etcétera. Mientras que las respuestas que dieron los de mayores ingresos es muchísimo menor. Entonces vemos lo perjudicial que es el desplazamiento de esas personas en la periferia. Entonces, por un lado vimos los efectos para los que permanecen y además para los que se desplazan. Y nada más, concluyendo, quiero resaltar la importancia de deconstruir y resignificar el concepto de la segregación, porque la segregación no es la causa de la pobreza y al querer combatirla, vamos hacia una mezcla social, gentrificación, que en lugar de mejorar los problemas los empeora. Entonces, la idea es caminar más hacia una política pública de atención directa a las necesidades específicas de las zonas precarias, en lugar de una política de goteo a través de personas de mayor ingreso que se supone podrían mejorar la calidad de las personas del sector popular. Y como reflexión general y final, quisiera dejar en la mesa la importancia de trabajar no solo a nivel empírico, sino de construir conceptos que muchas veces los usamos de forma crítica, los normalizamos, porque como vemos muchas veces, como es el caso de la segregación, nos pueden tergiversar la realidad
y conducir a propuestas y acciones que tienen resultados totalmente contrarios a los esperados. Pues con eso concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante. Bueno, quedaron 2 minutos por aquí. Me comenta la arquitecta Fer. No sé si guste dar una conclusión, cerrar con algo más para pasar al siguiente. Sí, sí, o sea, sí, lo único que quisiera otra vez reiterar es que esa segregación que en el sentido, digamos, común como la estamos usando es satanizada, se considera de partida como algo negativo y, como les digo, es esa segregación por nivel socioeconómico. Y eso tiene impactos hacia una mezcla social donde tratamos de acercar personas de diferentes grupos sociales y, como vemos, tanto la teoría como la evidencia nos muestra que la verdad no es así. Entonces es importante ser críticos en términos teóricos de los conceptos que estamos utilizando. Ya sería. Muchísimas gracias. Sí, y más que nada porque creo que es algo que se da en todas las ciudades y que muchas veces no se pone como el énfasis que se debería de tener, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Proseguiríamos con el doctor Guillermo Ortiz Taboada, perdón, de la Ciudad de México, arquitecto por la UNAM, tiene una maestría en desarrollo de proyectos urbanos. Es doctor en Ciencia, Arquitectura y Urbanismo, realizando proyectos para el Grupo Cinética de Proyectos S.A., realizando coordinación y planeación de proyectos al frente de Cinética Diseños S.A. Su ponencia se titula Regeneración de barrios marginales con una perspectiva integral y de género. Adelante. Creo que tiene apagado su micrófono, doctor. Bueno, gracias nuevamente por lo del doctor. Soy postulante y a mucha hora estoy trabajando muy duro para lograr el doctorado en la ESIA Tecamachalco. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes con este tema de la regeneración de barrios marginales con una perspectiva integral y de género. Esta presentación ofrece una descripción del proceso de aproximación a las comunidades de los barrios marginales, siguiendo una línea dialéctica accesible a dichas comunidades desde una perspectiva integral y de género, para que dentro de ellas se provoque la emancipación como base de la tendencia decidida hacia una regeneración del entorno urbano. Este es, además, el objetivo de mi investigación que estoy realizando en el doctorado de Ciencias, Arquitectura y Urbanismo en la ESIA Tecamachalco. Y el objetivo es, como decía yo, descubrir el camino que permita la aproximación a la comunidad de un barrio marginal, con objeto de estructurar los factores de cohesión social, que pueden ser el patrimonio tangible e intangible, que provocaron su arraigo a la comunidad originaria y que constituyen la identidad ahora perdida, y que mediante un proceso de subjetivación y de duelo posibilita la deconstrucción, reconstrucción de esta identidad hacia un nuevo entorno urbano, trasplantando, resignificando y renovando estos factores para lograr un arraigo optimizado y, a partir de este, informar, capacitar y potencializar a la comunidad con miras hacia la autogestión de los procesos de regeneración social, económica y ambiental. Permítame pasar de... Aquí está. Resulta inconcebible abordar este tema desde una perspectiva distinta a la complejidad y la transdisciplinariedad. Es decir, considerar a este conjunto de elementos en apariencia dispersos que forman el sistema complejo de una comunidad, nuestro sujeto de estudio, sin descubrir la intricada red de relaciones e interacciones entre ellos, con un enfoque desde distintas disciplinas, sin desatender a la condición individual de cada elemento, sus atributos ontológicos, ni su propia estructura de sistema abierto regenerativo,
que construirá la comprensión de la realidad del sistema y a partir de la generación de conocimiento o episteme para ser difundido, capacitando a la comunidad para la autogeneración de acciones y la autogestión de procesos de reconstrucción social, espacial y ambiental. Buscamos descubrir el principio organizativo de los barrios marginales. Desde hace más de 50 años, las grandes ciudades latinoamericanas conocen el fenómeno social de la proliferación de los barrios de hábitat precario, denominados favelas, barriadas, villas miseria, o de manera más neutra, asentamientos humanos, siendo este último término el más usado actualmente. El aspecto y tamaño considerable de estos barrios, que evocan una propagación impactante de la miseria, ha contribuido durante varias décadas a darles una posición central en el análisis sociológico urbano en los países del continente. Esto según palabras de Émile Doré en 2008. De acuerdo a la definición de la ONU, un barrio marginal es aquel que carece de una o más de las siguientes condiciones: acceso al agua potable, a sanidad, a espacio habitable suficiente, a una vivienda levantada con material sólido y el derecho de usufructo, y puede afirmarse que para que un país tenga éxito al abordar los problemas de los barrios marginales, debe de haber un compromiso político de no menos de 10 años, lanzando reformas serias en materia de vivienda y propiedad de la tierra, movilizando importantes recursos de sus propios presupuestos y enfrentando de inmediato el problema de la pobreza y la desigualdad. Esto es porque el crecimiento económico no lleva automáticamente a la mejora y disminución de los barrios marginales, según Eduardo López Moreno. La participación desde diversas trincheras, perspectivas étnicas, educativas, económicas, sociales, identificando la porosidad y maleabilidad de las comunidades, podríamos definir más ampliamente, ampliará esta visión de la realidad respondiendo a las preguntas relacionadas con las estructuras familiares representativas de la comunidad, los procesos resultantes para la ocupación del espacio, los factores de percepción del espacio mismo y el ejercicio de la idiosincrasia grupal relacionadas con los articuladores destacados. Un ejemplo es que atendiendo a la seguridad, el espacio público, la calle, la plaza o los sitios de reunión, se reservan a los hombres o a las mujeres y niños siempre y cuando estén acompañados, individuos que se revictimizan si difieren de este principio. La degradación o anomia que afecta a las ciudades, especialmente en Latinoamérica, entendida como el estado de desorganización social y el aislamiento precursor del caos por la falta o incongruencia de las normas sociales, según definición de la Real Academia Española, nos remite de manera obligada a preguntarnos: ¿es posible plantear una forma alternativa a la ocupación del territorio bajo el esquema de esto que hemos llamado ciudad? El punto de partida para esto es indudablemente la comunidad, ese sistema complejo que debemos de comprender mediante un proceso iterativo entre los individuos y los investigadores, de igual a igual, que permita generar una visión holística del contorno investigado, en especial en cuanto a la necesaria renegociación conceptual del complejo y conflictivo vínculo entre ciudad y naturaleza, palabras de Peter Krieger, doctor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Esto para explicar el presente de la comunidad a la luz de su pasado y mirando hacia un futuro de mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos, en fin, que la regeneración de las zonas marginales, la regeneración de los barrios marginales tiene 3 variables explicativas: la participación ciudadana, la gobernanza y el orden urbano. Y cada una de ellas tiene diversos indicadores que permiten deconstruirlos para analizarlos y reconstruirlos bajo una condición de comprensión que facilite la visualización de esta complejidad. Aquí tenemos el esquema precisamente de cómo es esta interacción de las variables y que no es limitativa.
De hecho, cualquiera otra de las variables puede tener relación en una visión de sistema complejo, de pensamiento complejo, de apertura, de totalidad. Nosotros tenemos que todas estas variables, así como sus indicadores, son interactuantes, a final de cuentas, pero la idea es comprender la complejidad del barrio marginal. Particularizando un poco más en estas variables explicativas, tenemos, por ejemplo, que la participación ciudadana se da a partir de los indicadores que tenemos: la cohesión social, las interrelaciones personales, las historias de vida, las actividades comunitarias y las redes sociales. Aquí tenemos nosotros una complejidad especial en cuanto a la participación ciudadana, es decir, nosotros realizaremos actividades comunitarias presenciales y a través de las redes sociales para dar a conocer las historias de vida que destaquen las interrelaciones interpersonales o las relaciones interpersonales, para lograr esta cohesión social indispensable para abordar los temas de regeneración. La participación ciudadana constituye un tipo de relación socioestatal, la cual, antes de remitirnos a un conjunto de dispositivos institucionales o a la lógica de la organización social, puede ser concebida como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre el sistema estatal y el social. Los indicadores son, ya los hemos comentado. La gobernanza. La gobernanza es la comprensión de la complejidad de la administración de los recursos comunitarios desde una plataforma de equidad, libertad y fraternidad, que Morán considera irreconciliables por principio, y todo esto con diversidad, inclusión y tolerancia. Los indicadores que tenemos aquí son, pues, los propios habitantes, es decir, los visitantes, usuarios y residentes de un entorno, de un barrio marginal, y su relación con las autoridades en sentido de lograr esto que se llama la gobernanza, que es la acción conjunta de sociedad civil, autoridades, y considerando como sociedad civil no solo los residentes, sino también los usuarios, la gente que va a trabajar, la gente que va a hacer negocios, la gente o los visitantes que son simplemente que transitan por el barrio marginal, ¿no? Tenemos que capitalizar esa energía vital de todas estas personas. Finalmente tenemos el orden urbano, que es en realidad el concepto de vivienda como un derecho y su vínculo con el desarrollo urbano sostenible ha evolucionado de manera sustancial en las últimas 4 décadas, del 76 al 2016. Se avanzó significativamente en la forma en que los gobiernos han abordado la vivienda como un componente central de los procesos de urbanización inclusiva y como un motor del desarrollo sostenible. En palabras del reporte de la ONU Habitat, en una combinación con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Los indicadores, como ya les dije, son la vivienda, la infraestructura, el patrimonio, el espacio público, obviamente bajo un esquema de la sustentabilidad como el común denominador para la articulación de todos estos indicadores. Estas variables explicativas y sus indicadores o componentes constituyen sistemas abiertos en sí mismos y son interactuantes, sin embargo, tienen funciones distintas. Así, la participación ciudadana representa la información actual, regresiva y reflexiva. La gobernanza es la acción disruptiva, propositiva y contundente, y el orden urbano, a final de cuentas, es la imagen objetivo que estamos buscando. Adicionalmente, a cada una de ellas se destacan los valores transversales de equidad, diversidad, inclusión, tolerancia, transparencia, que son indispensables para integrar absolutamente a todos los grupos poblacionales que forman la comunidad, no solo por género, también por edades, por condición socioeconómica, por factores de educación. Todo esto es lo que nos permite tener esa diversidad con la que pretendemos abordar este sistema. Cada uno podrá aportar algo desde su trinchera.
El entendimiento parte de la consideración de que los miembros de una comunidad urbana actual carecen del sentido de identidad que los arraigue al territorio, valor que les motiva a tener una noción de pertenencia hacia su entorno originario y cohesionaba a esta comunidad a través del patrimonio tangible e intangible con que se había construido esta identidad originalmente perdida y que ahora, a través de un proceso de subjetivación, debemos de reconstruir, reconfigurar, resignificar y establecer como una fortaleza de este grupo ya informado y capacitado para pasar de la reflexión a la acción emancipadora. Tenemos objetivos, el objetivo general es ofrecer una descripción del proceso de aproximación a las comunidades de barrios marginales, aplicando las técnicas de la investigación-acción participativa, Jesús Ibáñez, y lograr incidir en las comunidades haciéndolas conscientes de su realidad, motivando la autogeneración de pautas para la regeneración mediante acciones colectivas que a través de procesos de gobernanza les permitan transitar hacia un orden urbano completo, con la calidad de vida a la que han aspirado y a la que tienen derecho. También comprender la complejidad de los barrios marginales mediante la apropiación de la información para estructurar un discurso que permita captar la atención de la comunidad, toda vez que implica un conocimiento de los procesos de construcción del orden social existente. Y adicionalmente realizar la clasificación, contraste, comparación, inferencia de los datos con objeto de plantear un modelo en el que se examinen en detalle, se descompongan en partes, identificando los motivos o causas, y se realicen inferencias encontradas, encontrando evidencias que apoyen las generalizaciones. También buscamos justificar, presentando opiniones y realizando juicios sobre la información, la validez de ideas basándonos en diversos criterios para innovar, recopilando información de una manera diferente y combinando sus elementos a través de la gobernanza en un nuevo modelo de orden urbano que contenga soluciones alternativas. Es imprescindible la constitución de un equipo disruptor surgido de la propia comunidad y con el apoyo de un equipo multidisciplinario de especialistas para abordar el tema de reordenamiento urbano desde las visiones de cada uno de estos especialistas para allanar el camino a las acciones colectivas y planear racionalmente, implementar eficientemente y operar sustentablemente los procesos de regeneración urbano-ambiental y conservar dignamente el patrimonio edificado, individual y colectivo de la ciudad, aproximándonos al orden urbano desde la óptica de tres grandes articuladores: el espacio público, el patrimonio y la vivienda. Es cuanto, muchas gracias, es cuanto tengo que comentarles y estoy pues atento a sus comentarios. No sé si, ¿cómo estuvo el tiempo? Sí, muy bien, de hecho terminó justo a tiempo. ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, al doctor, que no soy doctor todavía, pero en eso estamos. Bueno. Okay. Muchas gracias. Seguiríamos con la maestrante Daniela Núñez Ruiz, originaria de Medellín, Colombia. Es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en la maestría de Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Mora. Sus líneas de investigación se centran en la producción del hábitat y la vivienda desde una perspectiva feminista. Su ponencia se titula Rehabilitar la ladera, un sistema de reestructuración urbana desde el hábitat local de Medellín. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación y bueno, en general a Mau por organizar este congreso y bueno, mesas como estas en las que debo decir que me siento como muy emocionada de participar y de compartir con todas ustedes. Ok. Bueno, pues la ponencia que les voy a presentar hoy recoge parte de los hallazgos de una investigación que se realizó en 2014, pero pues que ha venido de alguna manera articulando nuevas preguntas recientemente y que trataré como de hacer eco de ellas en la presentación porque creo que se relacionan profundamente con el tema del Congreso. Entonces, quizá me gustaría a partir de una de las reflexiones como que este ejercicio investigativo gatillo y sobre la que me gustaría como detenerme un poco, que tiene que ver con la necesidad de cuestionar
las dicotomías como propias del pensamiento binario occidental con las que usualmente abordamos los problemas urbanos. Entonces, esta categorización entre, por ejemplo, lo que es formal o informal, lo que es legal o ilegal, orden, desorden, o lo que es público y privado, pues en realidad lo que generan es que, o más bien, se convierten como en este instrumento discursivo mediante el cual pues se impone como cierta narrativa normativa sobre la manera de habitar los territorios, y esto lo que hace pues es terminar como de ocultar la complejidad del fenómeno urbano. En ese sentido, pues partimos como de que esta estructura de pensamiento lo que hace es anular también el reconocimiento de cualquier otro tipo de espacialidades y que puedan ser como alternativas para vivir la ciudad del presente y a su vez como para imaginar la ciudad del futuro. Entonces, cuando lo vemos desde allí, de repente volver a mirar como lo que sucede en los márgenes de estas lógicas, pues empieza como a adquirir una relevancia fundamental hoy en día y también se convierte como en una potencia, que creo que es justamente lo que este trabajo intentó poner en evidencia en su momento. Entonces, una vez dicho esto, pues podemos partir como de presentar el lugar donde se centra el estudio, que es la ladera nororiental del Valle de Medellín, en Colombia. Y pues la ladera, que es como la nombran sus habitantes, pues pasó de ser esta topografía natural a una artificial en tan solo 30 años y llegó a conformar pues lo que sería el primer asentamiento popular en la ciudad. Entonces, pues en realidad vista desde lejos, la imagen es como la misma que se repite en la mayoría de ciudades latinoamericanas, y en ese sentido también lo es la historia de su poblamiento, en el que pues estas masivas migraciones del campo a la ciudad pues desbordaron cualquier esfuerzo de planificación por parte del Estado. Quizá una característica a señalar en el caso de Colombia es que estas migraciones no tuvieron solo como origen, como, sí, como el desarrollo de la industria, sino también estuvo relacionada con los conflictos que en ese momento tenían lugar en el ámbito rural. Entonces, en ese sentido, pues rehabilitar la ladera como que parte de la premisa de que esta como exclusión del mercado urbano pues generó el nacimiento de una porción de ciudad que se desarrolló intuitivamente por sus habitantes. Y pues en esta como ciudad paralela podríamos decir que el espacio surge en sí mismo desde la vida cotidiana, porque pues son sus habitantes quienes son los principales productores de este, y a su vez en cuanto entienden sus necesidades, pues van construyendo sus espacios siguiendo las condiciones físicas como que les proporciona el entorno, y bueno, también las intangibles que les proporcionan como sus deseos de hacerse un hogar en la ciudad. Entonces, a pesar como de que en las últimas 2 décadas Medellín ha sido como una ciudad referente de lo que se denominó como el urbanismo social, bueno, que la política pública se denominó como urbanismo social, que de hecho sus primeros proyectos se ejecutaron en esta ladera, pues estas estrategias partimos como de que no se han originado en entender y en comprender las lógicas socioespaciales del lugar, por lo que en realidad la calidad, la mejora en la calidad de vida que promocionan o que dicen promocionar, pues no es tan perceptible para sus habitantes. Entonces, estos proyectos que se han elaborado bajo esta política pública, pues en realidad se han terminado por consolidar como ejemplos a seguir en otros países, incluso podríamos encontrar a México como uno de ellos. Bueno, entonces en estas fotografías de la izquierda, perdón, me voy a regresar. Desde una vista general de la ladera, pues se puede observar tanto el metrocable, que fue utilizado como un sistema de movilidad urbano, bueno, fue el primero que se utilizó como sistema de movilidad urbano, y al mismo tiempo se puede observar el Parque Biblioteca España, que fue construido en 2015, pero que incluso actualmente se encuentra en ruinas. También en la imagen de la derecha, pues podemos ver cómo las normativas de vivienda de interés social y prioritario locales pues han comenzado a propiciar la inversión inmobiliaria en los asentamientos populares,
y lo cual ha terminado en la construcción de estos masivos edificios que en realidad contradicen como las formas de habitar del lugar. Y bueno, en ese sentido, la premisa de investigación fue que si bien el tejido urbano de la ladera pareciera como a primera vista desordenado, pues este en realidad no es azaroso, sino que por el contrario corresponde a una forma particular de habitar que se desarrolla a través de lógicas propias, las cuales se expresan espacialmente en manifestaciones estéticas, tecnológicas, que pues en realidad surgen de tejidos sociales, culturales y económicos. Entonces, esto lo que quiere decir es que en la ladera no existió esa división entre lo que es público y tiene que construir el Estado y lo que es privado y tiene que construir cada uno, sino que fue necesaria como una gestión común del territorio para enfrentar la necesidad de hacerse un hogar en los espacios rechazados por el mercado. Y bueno, al final esto resultó fundamental porque ha logrado, bueno, ha incidido en la consolidación de una fuerza de organización social muy importante en la ciudad. Entonces, en este par de fotografías podemos ver cómo la contraposición de esas dos lógicas se manifiesta en algo tan cotidiano como es tender la ropa, ¿no? Entonces, en la de la izquierda, que corresponde como a este único proyecto habitacional que se construyó por la administración local, pues sigue una lógica completamente diferente a la que se puede observar en la fotografía de la derecha, que pues da cuenta de una apropiación del espacio exterior. Entonces esto muchas veces lo que ha ocasionado es que esas actividades cotidianas se desborden del espacio y las personas que fueron beneficiarias en algún momento de estos departamentos, a pesar de estar ubicados o haber sido reubicados en la misma zona, pues prefieran vender ahí y regresar a sus casas anteriores y utilizar como este dinero para mejorarlas. Entonces es por esto por lo que esta investigación como que propone que este proceso de construcción colectiva pues da cuenta de una ciudad que se desarrolla bajo una lógica que es completamente diferente a la que opera en el mercado urbano. Y pues que esta en realidad se puede entender a través de su materialización en formas urbanas, arquitectónicas y también en apropiaciones del espacio. Entonces eso lo pudimos comenzar a ver en el hecho de que justamente estos límites entre lo público y lo privado pues eran difusos y lo empezamos a ver en una serie de espacios como los que aparecen en estas fotografías, donde por ejemplo se dispone de un cerramiento que permite cerrar el interior, pero continuando o más bien manteniendo como esta relación con el exterior. También, por ejemplo, en la existencia de estos espacios intermedios enfrente de las casas, entre el ámbito privado y el público, o entre el interior y el exterior, o en el hecho, por ejemplo, de que una serie de actividades cotidianas como afeitarse, que normalmente están como relacionadas con el ámbito privado, pues tomaran lugar en el exterior, al lado de la calle. Bueno, pues más recientemente, como profundizando en el origen de esta condición espacial, lo que comienza a develarse es que desde los primeros asentamientos, pues las mujeres han tenido un papel fundamental en la producción del hábitat. Y en estas fotografías podemos ver, por ejemplo, cómo la provisión como inicial del agua, en general de los servicios públicos, pues de alguna manera también estaban relacionadas con las labores reproductivas a cargo de las mujeres, pues que tenían que ver también, bueno, podían ir desde lavar hasta gestionar el agua, e incluso construir calles o cuidar a los niños, ¿no? Entonces, también lo que sucede es que esto sigue siendo evidente hoy en día porque la ladera se ha consolidado como una de las formas, bueno, más bien una de las zonas con mayor nivel de organización social y política de mujeres. Entonces, por ejemplo, el programa de madres comunitarias, al que corresponde esta foto de acá, y que inició desde los primeros asentamientos, pues consiste en un sistema de autogestionado para el cuidado de niñas y niños que incluso pues hoy sigue estando vigente. Pero pues también vemos que por otro lado eso contrasta con la poca consideración tanto desde el ámbito académico como el de las políticas públicas que se ha tenido sobre cómo esto ha incidido en las mujeres y pues en realidad ese punto es fundamental porque
han sido justamente ellas quienes en su rol como de madres, de dirigentes, de trabajadores, pues se encargan de crear y recrear el hogar en el día a día de los asentamientos populares. Y bueno, retomando un poco como los hallazgos de Rehabitar la Ladera, en los que trataré de ser muy concisa por cuestiones de tiempo, pues me voy a concentrar solo como en una primera parte de la investigación que se centró justamente en la observación y registro de estas condiciones espaciales alternativas. Entonces, dentro de la investigación, pues encontramos 9 de ellas que se consideraron como fundamentales en el sentido en el que constituyen como el soporte material del habitar. Y para entender un poco como a qué me refiero con esto, pues me voy a detener solo en algunas de ellas, ¿no? Entonces, la primera, que es la que ya he venido mencionando, tiene que ver con la relación entre el adentro y el afuera y en cómo estos límites son difusos. Y de hecho en esta se basan las demás formas espaciales. Y esto se podía expresar en el hecho de que en la ladera, por ejemplo, la calle podía ser al mismo tiempo parque, plaza, sala de reuniones, cancha de fútbol, etcétera. O sea, eran espacios que asumían diversas funciones que no estaban delimitadas entre lo público y lo privado. Y en ese sentido, pues encontramos calles peatonales que atraviesan manzanas, escaleras exteriores, balcones, puentes, terrazas, centros de manzana, etcétera. Y otra de la que me gustaría detenerme se refiere a la de crecimiento progresivo, que se refiere como a esta capacidad de adaptación de las construcciones según las necesidades de sus habitantes, ¿no? Entonces, en la ladera pues se concibe la casa en sí misma como una entidad viva que se proyecta en el tiempo, o sea, que a medida que se consiguen los recursos económicos se va dotando de mejores calidades la vivienda y a su vez, en cuanto se va extendiendo el núcleo familiar, pues esta misma puede ir creciendo. Bueno, además de esto, se identificaron algunas redes comunitarias, las cuales poseen una dimensión espacial en el sentido en el que se organizan a partir de pequeños equipamientos barriales, y las que encontramos en el lugar fueron 3. La red de construcción y reciclaje de materiales, que justamente estaba basada como en este constante proceso de construcción de la ladera, y también en la habilidad de sus habitantes de desarrollar como tecnologías y lenguajes formales propios, porque además la mayoría de habitantes hombres de este lugar pues trabajaban en el sector de la construcción en la ciudad formal, ¿no? Entonces, la segunda se refiere a la red de producción agrícola, que tiene mucho que ver con el origen de los primeros pobladores y con preservar como estas lógicas de autoabastecimiento propias del campo. Entonces, esta red incluye desde la producción de alimentos en los centros de manzana hasta algunos puestos que en su mayoría pues eran itinerantes, en las que se comercializaban como los excedentes de estas actividades. Y finalmente la red del cuidado de niños y niñas, que pues se mencionó anteriormente. Entonces, para finalizar esta primera etapa, pues se analizó como este proceso de construcción progresivo de las viviendas con el objetivo de entender la manera en la que estas casas se constituyen como formas abiertas que pues van creciendo y adaptándose a las necesidades de cada familia. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta fotografía con la construcción de este puente para dar acceso a un segundo nivel que seguramente correspondería a el surgimiento de otro núcleo familiar dentro de una misma familia, ¿no? Y bueno, este proceso también lo podemos ver como en este diagrama de este lado, en el que se va mostrando el proceso de consolidación de la vivienda. Y bueno, la segunda parte de la investigación se centró en el análisis del tejido urbano, donde se encontraba una correlación directa entre la morfología de las manzanas y la forma topográfica, como se puede observar como en este par de mapas. Y bueno, para esto se retomó el análisis de las formas del crecimiento urbano propuesto por Solá Morales, porque esto lo que nos permitía era como clasificar estas formas según el proceso de ocupación en unidades morfológicas. Entonces decidimos llamarlas unidades morfológicas porque en realidad las formas que adquirían eran muy diversas y de alguna manera opuestas al concepto tradicional de una manzana. Entonces, estas unidades morfológicas pues, identificadas fueron la planificada, la orgánica, la mixta y la invasiva. No me voy a detener mucho en esto, a qué se refiere cada uno, pero quizás solo en esta, en el que
veíamos que esta unidad morfológica invasiva pues surgía como el resultado de ocupación de las zonas con altas pendientes en las que no había un proceso de parcelación, sino que las edificaciones se iban como disponiendo de acuerdo a las posibilidades topográficas. Y bueno, de acuerdo con esto, pues se propusieron 3 acciones que eran redensificar, recomponer y reestructurar, cuyo eje central era como este concepto de rehabilitar, según el cual se propone como aprovechar y observar los edificios o los objetos como cosas que aún tienen vida útil y pueden aprovecharse. Y bueno, pues finalmente Rehabilitar la Ladera lo que buscó fue como proponer una metodología de aproximación a la realidad compleja de los asentamientos informales, y en estas imágenes se pueden ver los resultados de la última etapa, que consistió como en combinar todos los elementos hallados para diseñar un proyecto urbano y arquitectónico habitacional. Y solo para cerrar, quisiera señalar como que esta investigación se realizó bajo como el convencimiento de que es necesario establecer vínculos entre la academia, las instituciones a cargo de la planeación de la ciudad y también los habitantes como productores del espacio. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, seguiríamos con el siguiente ponente, la doctora Evangelina Alejandra Montalvo, arquitecta con experiencia docente en instituciones de educación superior, públicas y privadas. Tiene experiencia laboral en instituciones estatales y federales en áreas de proyectos, línea de investigación en gerontología ambiental, relacionando vivienda y ciudad, haciendo énfasis en problemáticas sociales de la población, como lo son la inclusión y vulnerabilidad de los adultos mayores. Su ponencia se titula Panorama de la vivienda en México desde la gerontología ambiental. Nada más para continuar, disculpen, nuestra palabra clave de esta mesa es derecho. Les repito, la palabra clave de la mesa es derecho para su asistencia. Gracias. Puedo iniciar. Muchas gracias. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Primero que todo, pues muchísimas gracias por esta invitación a este Congreso Nacional y Tercero Internacional AMAU. Y les vengo a presentar una manera de ver la vivienda para algunos diferente, y es la perspectiva que tiene la gerontología ambiental. Para iniciar, voy a darles unos fundamentos para adentrarnos un poquito en esta temática. Posteriormente, les voy a presentar la distribución espacial de la población adulta mayor y la relación que tiene con la vivienda en México. Para cerrar con el caso de Tamaulipas. Es sabido por muchos que el envejecimiento poblacional es una tendencia mundial. Hay muchísimos países en Europa, sobre todo en el hemisferio norte, en lo que es Norteamérica, en nuestro continente, que ya tienen esta población envejecida que trae retos, sobre todo para la vivienda. Muchos han investigado la relación de vivienda y adultos desde la perspectiva de lo que es la medicina, la salud, pero en nuestro país son pocas las investigaciones que se tienen todavía con esta relación con la vivienda, pero en la parte que tiene que ver con el entorno construido, la tipología de vivienda, en dónde están ubicadas y todo esto que la gerontología ambiental aborda. Aquí tiene que ver también con la parte social, la parte de redes de apoyo, servicios comunitarios. Esta es una aproximación de lo que es el campo de la gerontología.
Hay muchos elementos que se integran en esta investigación acerca de vivienda y adultos mayores. Aquí lo más destacable es que en todo este ámbito de lo que es el espectro, los espacios en los que una persona se desarrolla, es la vivienda la que tiene la parte fundamental conforme avanza la edad. Al avanzar la edad, las personas están mayor tiempo en sus viviendas. Es por eso que es importante ver la relación que tiene con la calidad de la construcción, el diseño, la distribución de espacios, el tener espacios o ambientes libres de barreras arquitectónicas. Esto en pro de un envejecimiento que se llama activo o saludable, que es lo que se busca en las que ahora se llaman ciudades amigables con los adultos mayores. Entonces, este es el preámbulo de en dónde entraría esta parte de estudio de población y vivienda. Para la ONU Habitat, lo que es vivienda y ponerla en el centro de lo que son las estrategias de desarrollo económico, requerimientos que se tienen para lo que son diversidad de usos y una economía mejor planificada, es uno de los aspectos también para tomar en cuenta. Aquí las ciudades que se les llama 2030 o encaminadas también a estas políticas de la nueva agenda urbana es lo que nos pone a la vivienda en el centro. Para ver cómo está México en relación a la población, se toma esta imagen que nos ejemplifica de manera muy clara cómo en los últimos 20 años ha ido disminuyendo lo que es la base de la pirámide poblacional y ha ido aumentando en las edades más avanzadas. Otro punto a destacar es que las mujeres, al igual que en muchos otros países, siguen siendo población mayoritaria. En México tenemos 51% contra el 48.8% de hombres. Como les mencionaba hace un momento, en el hemisferio norte es donde se presentan los países con mayor población envejecida. México todavía es considerado población media joven, pero la tendencia nos marca que vamos hacia allá. Es por eso la importancia de en este momento tomar en cuenta para lo que son políticas públicas y planificación urbana esta tendencia demográfica. Se espera para el 2030 que sobre todo lo que es el norte de nuestro país presente una media nacional por arriba de la media, de lo que sería la población adulta mayor. En la última encuesta del INEGI, el censo poblacional del 2020, arroja datos muy interesantes o de tomarse en cuenta en cuanto a México. Por ejemplo, la relación o el porcentaje de hogares unipersonales. Esta tendencia a que las personas vivan solas es un punto que después será un punto de vulnerabilidad para los que viven solos y presentan algún tipo de dependencia y discapacidad, sobre todo en las edades más avanzadas. Dentro de los estados registrados, se tiene a Quintana Roo como el primero y muy cercano se encuentra Tamaulipas. Estamos además en la población que tiende a envejecer
y en nuestro cuerpo académico se ha tomado esta como algunos de los parámetros para poder incluir lo que es el estudio del envejecimiento y la vivienda como una de las prioridades. En este caso, tomamos como ejemplo para esta presentación la ciudad de Reynosa. De los municipios que presenta nuestro estado, Reynosa es la que presenta el mayor número de población adulta mayor. Es seguida por Tampico, que es la zona conurbada del sur de Tamaulipas, y por la ciudad Victoria, que es la capital del estado. De estos tres lugares hemos estado realizando investigaciones y ahorita les comentaré algunos de los resultados. Dentro de Reynosa se hizo la selección de la colonia con mayor número de adultos mayores. Aquí destaca que la población de hombres y mujeres se va haciendo más notoria la diferencia conforme avanza la edad. Y esto nos da que, por ejemplo, para edades de 90 y más años, se va casi al doble de la población de mujeres con respecto a los hombres. Recordando que es un factor de vulnerabilidad también. La colonia que se toma como ejemplo está ubicada en la parte del sur de lo que es la ciudad y queda alejada del centro urbano, a diferencia que algunos otros estudios arrojan en donde la población envejecida suele estar ubicada en los centros históricos o cercanos a los centros de ciudad. Aquí suponemos que es por el carácter de frontera que tiene la ciudad y los terrenos suelen ser más baratos en cuanto se alejan más de la zona fronteriza. De esta colonia se eligió como punto para análisis una cuadra que es la que presenta mayor número de población adulta mayor y asimismo presentan también un mayor número de personas con discapacidad. Es la colonia Benito Juárez y sería esta el centro que presenta tan solo en una cuadra 36 personas, que significan el 23% de esa cuadra. Eso estaría hablando de niveles similares a los que se presentan en ciudades con alto índice de envejecimiento. A manera de descripción, tenemos esa imagen que de hecho nos presenta la situación actual de vivienda en relación al entorno inmediato. Carece de pavimento, no tiene banquetas adecuadas, el ancho mucho menos, alumbrado público que tiene que ver con la movilidad, con lo que tiene que ver con la seguridad para poder acceder a ese entorno. Asimismo, el equipamiento urbano que se tiene en la zona, se tienen sí servicios médicos, también hay lo que es comercio y el equipamiento que se cuenta. Lo que destacamos en este punto es en la parte de áreas verdes. Hay diversos estudios que comprueban que el envejecimiento activo tiene mucho que ver con la cercanía y uso de espacios verdes. Y aquí para la cuadra que estamos analizando tenemos el espacio verde más cercano a casi 400 metros. Y si tomáramos a la población total de este radio de 400 que todavía se consideran caminables, entonces tendríamos un porcentaje tendríamos 1 metro apenas por cada habitante, muy por debajo de lo que nos pide
las Naciones Unidas, que son de 9 a 15 metros de áreas verdes por habitante. En cuanto a salud, en esta colonia se presentan algunas campañas y otro tipo de acciones de redes y gobierno para proveerles de dichos servicios. Cabe destacar que en esta pandemia es esta colonia la que obtuvo mayor número de casos de COVID-19, así como mayor número de fallecimientos, 21 en total. Esto comprobaría también la relación de salud-vivienda, que a profundidad se estudiará más adelante. Dentro de las propuestas de adecuación al interior de la vivienda, tenemos lo que son las normativas que en muchas de las políticas no se tienen para lo que son cada estado, para ver las características propias del lugar, el contexto, el clima y demás. Tendríamos aquí que tener espacios que fueran flexibles para que sean adecuados conforme la edad avanza y tener posibilidad de prevención. Aquí entran muchos estudios también que destacan a las mujeres como las más vulnerables. En cuanto al entorno inmediato, en este ejemplo de cuadra se ve la tipología que hay de vivienda, las características que tiene, y la propuesta sería incorporar los indicadores de Vitoria-Gasteiz que nos indican, por ejemplo, el porcentaje de superficie permeable para estos entornos, que es del 35%, incorporar áreas con sombra, sería arborizar los espacios, banquetas de 2,40 de ancho, mobiliario alumbrado, cruces peatonales a nivel, por ejemplo. Este sería un breve ejemplo de cómo con tan solo incorporar lo que es vegetación podría hacerse un espacio mucho más agradable, el entorno en sí, para proveer de lo que la vivienda al interior no pudiera ofrecerle a los usuarios y que tuvieran este nexo con las redes de apoyo también, esta interacción, y que se den espacios multigeneracionales. En lo que es la parte de estudios que se han realizado, de los que hemos hecho, como les comentaba, en Ciudad Victoria, se llegó a la parte cualitativa de los estudios, haciendo una comprobación de esta situación de vulnerabilidad de las mujeres en la vivienda, viviendo solas, la mayoría de ellas de edad más avanzada, y donde vemos, como las imágenes muestran, cómo es que los espacios, al no ser adecuados y funcionales, tienen que, por ejemplo, en este caso, recorrió su vivienda a lo que es la sala porque no podía subir las escaleras. El tipo de apoyos y demás que se dan en baños, cómo tuvo que adecuar el espacio de área de guardar, closet, en lo que antes era la sala, y muy notoriamente la parte de apego. Son personas que deciden en su mayoría continuar viviendo en sus casas el mayor tiempo posible. Este factor de apego es el que también se comprobó, y son los lazos de familia y de amistades que hacen que, a pesar de no estar en entornos tal vez lo más adecuados posibles, nos den lugares en donde ellos prefieran envejecer. Y esa sería mi participación. Espero que les haya sido de interés. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. Seguiríamos con la siguiente participación, la doctora Heidi Lisbeth Monroy Carranza, doctora en Ciencia Política y Administración Pública por el Colegio de Veracruz, órgano descentralizado del Gobierno del Estado de Veracruz, Jalapa de Enríquez, Veracruz, México.
Maestra en Desarrollo Regional por la misma institución, diplomada en Periodismo por el Colegio de Periodistas AC de Jalapa, Veracruz, arquitecta por la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Su ponencia se titula Paradojas de la vivienda en zonas de riesgo. Adelante. Hola, buenas tardes. Con agradecimiento a la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, AMAU, cuya convocatoria a este 7º Congreso Nacional y 3º Internacional ha puesto sobre la mesa los temas de justicia espacial, sostenibilidad y género en los trabajos que desde ayer, al dar seguimiento a través de las redes sociales, han abarcado una agenda que no ha dejado de contemplar una raíz que es imperativo atender. Se trata del tema de la desigualdad sistémica, como se aportó en la mesa 1 el día de ayer. Paradojas de la vivienda en zonas de riesgo. He dado continuidad al tema de inundaciones urbanas, en este caso el riesgo de localidades costeras ante el fenómeno del cambio climático y su impacto en los litorales mexicanos, y también abordando el tema de la vivienda en zonas de riesgo a escala municipal. Sin embargo, dado el tema que ocupan las reflexiones del Congreso AMAU, es pertinente apuntar que si bien el reconocimiento de la vivienda en zonas de riesgo había encontrado cabida en los temas de irregularidad en el uso del suelo y en acciones logísticas para la protección civil, es imperativo considerar este fenómeno para efectos de reflexión del hábitat y con ello sumar al apunte en el reconocimiento de las desigualdades sistémicas aludidas que desde diversos ámbitos se han estado detectando. Por otra parte, el tema de la gerontología sugiere el abordaje de los temas de vulnerabilidad en cuanto una contingencia impacta en el ámbito urbano y conduce a un desastre. ¿Qué sucede con la movilidad hacia zonas seguras de grupos de la tercera edad y de quienes con motivos de habilidades diferentes no les fuera posible trasladarse con seguridad hacia los albergues y recibir una atención apropiada? ¿Estamos preparados para afrontar desastres? En la mesa del día de hoy, Vivienda y formas desiguales del hábitat, se ha tenido oportunidad de abordar el tema de la gentrificación, los sistemas de reestructuración urbana, panoramas de la vivienda desde el enfoque de la gerontología ambiental, así como la regeneración de barrios marginales. Por lo cual, se pretende poner sobre la mesa el tema de la vivienda en zonas de riesgo en el ámbito urbano, pues en primera instancia muestra una evidencia de desigualdad socioeconómica y ambiental. También la configuración de la estructura urbana dificulta la accesibilidad y movilidad. Asimismo, surgen puntos múltiples sincrónicos y de cobertura traslapada que requieren atención. Aquí, bueno, se puede ir observando esta parte asociada respecto de la temática abordada que hemos venido escuchando y la presente intervención, la relación entre estos puntos a este respecto. Esto porque hemos tocado aspectos comunes y es muy valioso apuntar las coincidencias que se están dando desde diversos puntos de vista y desde diferentes aplicaciones que muestra la gama tan amplia en la aplicación de las disciplinas espaciales, tanto de la arquitectura como del urbanismo. El objetivo de esta intervención radica en apuntar y reflexionar acerca de los aspectos paradójicos detectados en el fenómeno de la vivienda ubicada en zonas de riesgo. Cabe mencionar aquí que en la Universidad Veracruzana, el cuerpo académico 464, Alternativas Sustentables para Materiales, Residuos y Emisiones Provenientes de los Sectores Primario y Secundario, desde este grupo se han abordado aspectos ambientales y sustentables para el análisis urbano-territorial de zonas inundables, enfatizando así el carácter transdisciplinario de la investigación, pues participamos integrantes de ingeniería ambiental, ingeniería en electrónica y comunicaciones, así como arquitectura desde la Universidad Veracruzana. Por ello, hemos coincidido en la consideración de un enfoque integral para generar colecciones de datos y monitoreo
de agua, aire y suelo en situaciones emergentes y también contradictorias, tales como el desabastecimiento de agua potable en temporada de estiaje y en contraparte los riesgos de inundaciones en temporadas de lluvias. En la imagen pueden observar una de las evidencias de la gran inundación de 1999 que ocurrió en Poza Rica, Veracruz. Uno de los fenómenos que han permanecido en el imaginario colectivo dado su impacto en cuanto a la proximidad del río Cazones, un río caracterizado por respuesta rápida, ya que es un río que nace en el estado de Puebla y dadas las diferencias topográficas, recorre la parte más angosta del estado de Veracruz, dando como resultado un río de respuesta rápida cuando se trata de temporada de lluvias y pues en contradicción, cuando estamos hablando de temporada de estiaje, es un río que casi se seca, no en su totalidad, pero es una contradicción bastante marcada. Y a este respecto, pues sobre el tema de las inundaciones urbanas, bueno, esta evidencia de la gran inundación de 1999 que permanece aún en el imaginario colectivo y que en ese aspecto es recurrente hacer mención de esto respecto de las crónicas. Por ejemplo, el seguimiento que hace de él el periodista Edgar Escamilla, cuando, por ejemplo, en 2016 pues comenta, hace una crónica respecto de los 17 años de esta grave inundación, calificada así. Entonces, en cierta manera, pues es volver la vista un poco porque en el caso de los fenómenos urbanos, en el caso de las ciudades, se está apuntando, por ejemplo, al caso de las inundaciones por problemas o bien por falta de previsión en materia de infraestructura vial o urbana, problemas también, complicaciones en la infraestructura sanitaria, en la planeación de la infraestructura sanitaria, y a este respecto, pues ya se está conformando este tema de inundaciones urbanas caracterizadas de esta manera. Entonces, a este respecto, se permite identificar el siguiente problema. Ya que en materia de vivienda, si bien la legislación urbana y el marco normativo existente estipulan que no se debe permitir la construcción en zonas de riesgos, se advierte la extensión de la mancha urbana hasta la ubicación de zonas habitacionales, no solo de vivienda popular, sino también vivienda de interés social y espacios públicos en zonas inundables. Por tanto, el problema a partir de, este punto en donde tenemos los riesgos naturales y antropogénicos impactando en la vivienda y por otro lado ese arraigo, permanencia y complejidad en la vivienda ubicada en zona de riesgos. ¿Por qué la gente prefiere seguir viviendo ahí pese a que puede ser sujeta el área de su vivienda a ser un objeto de impacto por algunos de los riesgos? Y en este caso, bueno, nos estamos centrando en el tema de inundación. El Centro Nacional de Prevención de Desastres hace referencia a la clasificación que desde Protección Civil se hace acerca de los agentes perturbadores y que en este sentido hace una división entre aspectos naturales y antropogénicos. Esto también se ha reconocido en un análisis con relación a la evolución de cómo se han venido percibiendo. Si nosotros viéramos la clasificación de desastres o de contingencias en la normativa de protección civil en los años 90, vamos a encontrar que se tiene esta diferenciación entre naturales y artificiales. Sin embargo, también ha habido una evolución respecto de la comprensión del desastre, que el desastre es una consecuencia más no causa, y que en ese sentido se han redefinido estos agentes perturbadores como tales, y que esa clasificación artificial en realidad se afilia hacia un sentido antropogénico, es decir, o sea, génesis antropo, bueno, es por origen de la acción del hombre. Y esta evolución,
bueno, pues hasta este momento ya también va sugiriendo otros enfoques. Por ende, bueno, dentro de estos agentes perturbadores identificados desde los naturales como geológicos, son sismos, vulcanismo, inestabilidad de laderas, hundimientos, subsistencia, agrietamientos, flujos de lodo, tsunamis. Bueno, en el caso de los hundimientos como tales y de la inestabilidad de laderas, pensaba en ello hace un momento que la compañera Núñez mostraba precisamente esta rehabilitación de laderas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe también aclarar que me encanta en lo personal cuando alguien de ciencias de la salud expone sobre protección civil, porque enfatiza dos cosas. Una, la prioridad que es la vida humana, y dos, cuando ellos afirman no hay ningún lugar seguro en el mundo. Entonces, este sentido bastante radical, pues claro que pega en la reflexión arquitectónica, en la reflexión urbana, bueno, cuando hablamos de un sentido de seguridad, y sin embargo vemos todo este catálogo de agentes perturbadores hacia los cuales está expuesto el espacio mínimo, el hábitat de la célula mínima considerada, que es la familia en ese sentido. Otro aspecto también dentro de los agentes naturales, el hidrometeorológico, que para el caso, por ejemplo, hace un momento la compañera Montalvo presentaba acerca de este análisis en las ciudades del estado de Tamaulipas. En este caso, bueno, estamos hablando del sistema de ciudades del Golfo de México, y obviamente, o sea, dada esta ubicación, pues tenemos este catálogo: ciclones tropicales, lluvias y tormentas, inundaciones fluviales, o sea, las fluviales son las de lluvia, las fluviales son las de ríos, como en el caso de Poza Rica, el río Cazones. Inundaciones costeras, ojo aquí, este es mi tema de investigación actualmente en el programa de doctorado que estoy cursando, y que precisamente es el fenómeno de las inundaciones costeras asociadas a cambio climático. Inundaciones lacustres, que esto es otro tema en el caso de la ubicación de lagos, de asentamientos alrededor de lagos, tormentas de nieve, granizo, tormentas eléctricas, heladas, sequías, ondas cálidas, ondas gélidas, tornados, lo cual ha sido muy documentado. Sobre todo en 2020 se comenzó a través de las redes a difundir las acciones de tornados, y bueno, también algunas turbonadas, que bueno, no son un fenómeno nuevo, pero gracias a las redes sociales, bueno, ahora con esta cultura de traer y documentar a partir de un teléfono inteligente, pareciera desde la percepción, en este caso de la ciudadanía, de la población en general, decir, es que ahora, y bueno, dada también la circunstancia de COVID, etcétera, entonces ese sentido de indefensión al decir, es que ahora nos están aquejando muchos de estos desastres, ¿no? Muchas de estas contingencias, cuando en realidad siempre han estado ahí, solamente que ahora se documentan más, y ahora tenemos oportunidad desde ese aspecto ciudadano, lo cual me parece fantástico, de ir documentando los impactos. Lo vimos también en estos procesos emergentes cuando el sismo de 2017, que desde Google Maps, la misma acción de la gente comenzó a generar la base de datos de manera sincrónica con relación a ubicación de albergues y puntos de atención. Otros aspectos que también se incorporan: las tormentas magnéticas, el impacto de meteoritos, sobre todo este caso, por ejemplo, de los últimas, por ahí el registro de los últimos meteoritos, y que bueno, también debe configurar un protocolo de protección respecto de la gente que tiene ese primer contacto. Dentro de los antropogénicos, bueno, como nos encontramos en la ciudad de Poza Rica, pues obviamente dentro de los químicos tecnológicos, dada la presencia de la industria de Pemex, incendios, explosiones, fugas tóxicas, en algunos casos, bueno, como dentro del estado de Veracruz, como en Laguna Verde, radiaciones, posibles radiaciones, derrames. Y en el caso del sanitario ecológico, epidemias, para más ejemplo, bueno, ahorita la contingencia sanitaria por la que estamos todavía pasando, asociada a pandemias, plagas,
Ojo aquí, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de suelo y alimentos, que esto ha sido un punto en común con el cuerpo académico con distintas disciplinas, y los socioorganizativos, que son acciones colectivas premeditadas, interrupción de servicios básicos y afectación de servicios. Aquí vemos una cabeza olmeca a partir de las inundaciones de Villahermosa en el este de México. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar una estampa de esta naturaleza? En el caso de análisis, estamos hablando del fraccionamiento Gaviotas en Poza Rica, Veracruz, México. Esto para exponer estos puntos paradójicos detectados. Sin embargo, cabe aclarar que hay más colonias y fraccionamientos que han sido afectados, que fueron afectados en 1999 y que también desde esa fecha hasta este momento, pues van también, se van acompañando de otros fenómenos, como por ejemplo el caso de la vivienda abandonada, casos también de inseguridad. Entonces, en ese aspecto, este caso es una urbe petrolera con acelerado crecimiento territorial y poblacional durante el boom petrolero en los 80s. Sin embargo, dada su ubicación estratégica en materia comercial y de servicios turísticos, al ser un punto de intermedio de recorrido y su cercanía con la Ciudad de México a través de la autopista, ha dado lugar al crecimiento económico y demanda colectiva de vivienda de interés social y en algunos casos, bueno, residencial. Así que en un análisis de caracterización de la vivienda se pretendía deducir los riesgos que conducían a la vulnerabilidad desde aspectos estructurales, funcionales y formales. En este análisis se refrendó la idea de pasar de la contradicción a la paradoja en materia de esta temática. ¿Contradicción o paradoja? En un principio se daba por nombrar simplemente como contradicciones, pero conforme avanza el tiempo, la densidad poblacional en lugares de riesgo detona fenómenos con correlaciones cada vez más complejas y cuyos resultados ya se están percibiendo colectivamente dentro de la normalidad. Una contradicción se define por oposición, antagonismo o contrariedad. Asimismo, refiere al conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan. Esto por definición simple desde la Real Academia Española, y a este respecto el fenómeno, bajo un carácter meramente descriptivo, ha reunido evidencias cuantitativas y cualitativas para documentar esfuerzos institucionales que han emitido normativa y documentos de planeación. O sea, las autoridades dicen sí, hemos atendido, lo hemos hecho, hemos generado propuestas, hemos generado instrumentos, mientras que desde el ámbito académico y periodístico se lleva el seguimiento de las afectaciones de los complejos de vivienda afectado por contingencias. Bueno, dicen, en cambio decimos desde la academia, o dice el seguimiento periodístico, bueno, por un lado, por ejemplo, el estado de Veracruz estuvo recibiendo un galardón en materia de protección civil por la cuestión del alertamiento, y por otro lado, a nivel municipal, los vecinos seguían quejándose de la falta de alertamiento oportuno antes de una inundación. Disculpa, ya se acabó su tiempo. Sí, gracias. Entonces, a este respecto, en las ciencias aplicadas desde las matemáticas, la paradoja refiere a un problema sin resolución, mostrando fallos en razón, de materia de razón, axioma o definición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a hacer una pregunta que tomamos de las personas que siguen la transmisión desde el canal de YouTube. Cada ponente contará con 1 minuto para responder a ella, siguiendo el orden en el que expusieron previamente. Entonces, bueno. La pregunta fue, teniendo en cuenta todas las diferencias que hay entre la población para ustedes, ¿qué pueden hacer las y los desarrolladores para atender estas necesidades diferentes? Comenzamos con Efticia. Sí, muchas gracias. Creo que hay que hacer una precisión. Otra cosa es la diferencia, que todos somos diferentes y las diferencias son aceptables, y otra cosa son las desigualdades que estamos precisamente tratando de disminuir. Y en ese sentido yo diría existe una tremenda polarización y disparidad entre áreas dotadas en nuestras ciudades céntricas de la Mancha consolidada y zonas periféricas,
donde carecen de servicios básicos. Ahí yo creo que no habría diferencia, sino intentar de dotar precisamente la periferia de lo básico, infraestructura, servicios y equipamiento comunes para todos, sin considerar cuestiones de diferencia, porque primero que nada tendríamos que atender las desigualdades. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el doctor Guillermo. Sí, es la misma pregunta para todos, ¿verdad? Sí. Ok, pues en realidad yo sigo insistiendo en que el contacto con la comunidad, el introducirse en la comunidad, como dijera Ramón Arana de RCR, la actitud, el trabajo del arquitecto, del urbanista, es integrarse a la comunidad para poder comprender bien esa complejidad. Y a partir de esa, pues detonar todas estas acciones comunitarias que permitan acercar las diferencias y capitalizar la diversidad también. Y obviamente, pues, remontar el tema de la desigualdad y obviamente de la precariedad del medio ambiente, que se da en varios niveles, desde las ciudades perdidas, que es lo que yo estoy investigando, hasta pues entornos de mayor nivel socioeconómico, de mayor nivel de servicios urbanos, pero que a final de cuentas no tienen una buena calidad de vida, ¿no? Y esa falta de atención a esta diversidad puede llevarlos a situaciones de inequidad, ¿no? Y de segregación. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo directo con la comunidad es indispensable. Gracias, doctor. Continuamos con la maestrante Daniela. Y hola, pues creo que incluso teniendo en cuenta la variedad como de temas que se trataron en esta mesa, pues esto como que nos da cuenta de que la vivienda es un ámbito que atraviesa como de manera estructural nuestras vidas y además la conformación como del conjunto de la ciudad y que a la vez pues responde a un montón de, de estructuras externas, relaciones de poder que se expresan a través de ella. Y en ese sentido creo que justamente la perspectiva que hay que asumir para bueno, que deberíamos buscar para abordar de una mejor manera la vivienda y su relación con la ciudad tiene que partir no solo de las desarrolladoras, las y los desarrolladores, sino más bien de una conversación transdisciplinar, pero también que involucre a los habitantes, que al fin y al cabo pues, son una parte fundamental de la producción del espacio en general. Y bueno, de acuerdo, también creo que una cosa importante es como partir desde ese paradigma de las diferencias, o sea, de la diferenciación sin la exclusión, porque un poco siento que lo que ha sucedido es que se ha abordado como a partir de estas políticas de la homogenización y eso lo que hace es reproducir las desigualdades. Entonces, creo que podría decir eso. Gracias. Doctora Montalvo. Complementando lo que ahorita mencionaban y coincidiendo también con muchos de ustedes, los desarrolladores creo que además de ver la vivienda como un negocio, deben de verse como lo que son espacios para vivir y que haciéndolos más atractivos, más saludables, tendrán a su vez mayor posibilidad hasta de incremento de plusvalía y demás. Entonces, creo que incorporar todas estas temáticas en lo que es la vivienda hará espacios que sean más flexibles a lo largo de la vida para diferentes tipos de familia,
que se puedan incorporar muchas dinámicas. Eso va a favorecer o a evitar que se dé el fenómeno de abandono de vivienda, tal vez por la ubicación alejada de los servicios o porque estén carentes de algunos de los requerimientos. El poner a la persona en primer lugar y tomar en cuenta las necesidades, características, los contextos de la ciudad en donde estén tratando, creo que es fundamental. Muchas gracias. Y bueno, doctora Heidi. Bien, para los desarrolladores, ¿qué pueden hacer los desarrolladores para atender esta situación? Número uno, considerar el tema del agua, del abastecimiento y del tratamiento del agua. Muchos de los problemas que se están dando en este momento en los trámites y muchos de los conflictos territoriales que se están observando en las periferias urbanas tienen que ver precisamente con el agua, el tema del abastecimiento. Y esto es considerar el sistema desde el abastecimiento, desde el almacenaje, el consumo y el tratamiento del agua. Entonces, ese es un primer punto primordial para los desarrolladores si se quieren evitar problemas y evitar conflictos. Otro aspecto, la consideración, la consulta en el Atlas de Protección Civil. Como mencionábamos, o sea, lo dicen los médicos, no hay vivienda segura, lo dicen los médicos, o sea, no nada más los arquitectos en ese sentido, y nuestra vocación consiste en hacer seguros los lugares. Entonces, hay que consultar el Atlas de Protección Civil antes de, al momento de seleccionar los sitios de desarrollo. Por otra parte, también la sugerencia de la incorporación de rutas de evacuación, considerando la estructura vial para evitar concentraciones al interior de los fraccionamientos propuestos y con ello facilitar la evacuación en caso de una de las emergencias, o sea, siempre prevenir. Y finalmente, de mi parte, bueno, sumando a lo que han sugerido los compañeros de mesa, ese sentido de inclusión. Se trata de recordar propuestas como, por ejemplo, las que hace la doctora Mariana Flores García en su investigación reconocida internacionalmente, donde propone la mejora de aspectos sociales y así no solo enfatizar la propuesta arquitectónica, sino también a la sociedad hacia la cual va dirigida y por ende, bueno, retroalimentar y con esto, pues, cerrar esta serie de recomendaciones por parte de los integrantes de esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes y a todos los que nos siguieron en la transmisión. Los invitamos al siguiente evento que aparecerá en su pantalla. Gracias.